Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una siembra para... ¿Cómo así una siembra? Pues pastor, en toda la iglesia hacen siembras y pues es para bendición de la gente, porque el que siembra será prosperado, ¿no? Oiga, pero usted es muy espiritual, hermano, pero espiritualmente de las tinieblas. Y es bueno el tema que trata Jonathan, porque lamentablemente la gente hoy ha sido tan manipulada que le han quitado hasta el último centavo de su bolsillo. Gente pobre que ha dado todo lo que ha tenido porque le han engañado por un milagro, por una sanidad o una salvación. Bienvenidos a todos los que nos acompañan a este nuevo episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema bastante, digamos, complicado, porque hay gente que le encanta, como hay gente que al contrario le ofende de una manera impresionante cualquier tema que tenga, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con esto. Y es acerca de las siembras. Se nos ha enseñado por mucho tiempo dentro del cristianismo que yo tengo que sembrar si quiero ser prosperado. Entonces yo quisiera que usted, pastor, a la luz de la Biblia, nos saque de esta duda que muchos tienen y del error en el que muchos están. Entonces la idea del Evangelio de la Prosperidad, ¿sí?, que es el nombre que le han dado. Sí, yo soy hijo de Dios y como hijo del rey yo tengo que vivir como un rey. No sé si lo has escuchado porque son las palabras absurdas que dan. Entonces, si yo miro al mundo, entonces, ¿por qué el mundo es próspero? Sería una pregunta, ¿no? Claro. ¿Por qué los malos son prósperos? ¿Por qué los sicarios son prósperos, los narcotraficantes son prósperos? Porque si ser próspero es manifestar que yo soy un hijo de Dios, entonces el mundo me la ganó. Miremos entonces qué nos dice la Biblia en el libro de Job, Jonathan, en el capítulo número 12, en el versículo número 6. Yo lo tengo aquí. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Me encanta este texto, Jonathan, porque la Biblia dice que el Señor es el dueño del oro y la plata. Y de la plata. La gente le añadió, porque esto no existe en la Biblia, y al que quiera se la doy. Eso no existe, para que si de pronto lo tenías en tu mente como enseñanza, eso no existe. Dice, yo soy el dueño del oro y la plata. Ya, ok, hasta ahí llega. Pero cuando yo leo este texto, me sorprende porque dice que a los ladrones, volvámoslo a leer, prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Dios ha puesto cuanto tienen. ¿Quién le ha dado el dinero a toda esta gente? Dios está diciendo este texto. Pero eso no quiere decir que Dios los esté prosperando para bendición, porque una cosa es que yo tenga dinero y otra cosa es que yo sea próspero, que necesito entenderlo para conocer el mundo espiritual. El Señor dice bienaventurados, y la palabra bienaventurados es doblemente bendecido y lleno de gozo, de felicidad. Eso es un hijo de Dios. Pero no crea que una persona que porque tenga dinero, porque tenga posesiones y propiedades en el mundo, entonces Dios está con él y le está bendiciendo, porque Salomón dice en Eclesiastés que Dios le ha dado la facultad a algunos de hacer las riquezas, pero no les da la facultad de disfrutar de ellas. En cambio hay otros a los cuales Dios le da la facultad de hacer riquezas, pero disfrutar de ellas. Entonces es necesario entender que no toda persona que tenga prosperidad, Jonathan, hace parte de la familia de Dios. Es lo primero que tengo que tener claro. Entonces, cuando en un púlpito me dicen que yo tengo que dar, sembrar, sacarme hasta... Me han llegado al descaro, Jonathan, de decirle a la gente, sí, pide prestado. ¿Sí? Porque entre más siembres, y yo le voy a dar la respuesta, entre más siembres, más le vas a llenar el bolsillo al falso predicador. Mire, te lo digo de verdad, Jonathan, que ver bolsadas de dinero, no me lo han contado, yo lo he visto, bolsadas de dinero, de un engaño, una manipulación que han hecho a la gente y llenar sus casas, sus bolsillos para comprarse en fincas, para comprarse en casas, vea, a la gente que ama a estos falsos predicadores les molesta que les digan esto, les irrita, no sé por qué. Hombre, se les está predicando la verdad, que lo están tumbando, y les irrita que le diga que lo están tumbando para comprar caballos, vacas, perros,
lo que sea. Mientras aquella persona, El carro último modelo. sí, y todos sus hijos. Vea, un predicador un día con orgullo me decía, es que yo tengo la casa ya de 3 pisos. Usted conoce, pero una persona como que nunca en la vida había tenido nada y ahorita tiene, y tengo una casa de 3 pisos y elegante y mi carro y ya le di carro a mis hijos y le pregunté, ¿y el lugar de la iglesia es propio? No, pagamos arriendo. Ok. Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces nunca tienen para la obra. No tienen para pagar el sitio de la obra, pero sí tienen para enriquecerse ellos. Cuando el dinero de la obra, sí, la Biblia dice que el siervo, el que vive de la obra, viva de la obra, pero de una manera respetuosa, Jonathan. Claro. De una manera coherente. Yo no puedo enriquecerme, que la iglesia todavía esté pasando por necesidad. Cuando hablo de la iglesia, hablo del templo, ¿sí? Si la gente, Dios bendice para la obra, pues lo primero que debe haber es que la obra tenga su lugar propio y tenga todo acorde a ese Dios que hablamos de bendición, pero no llevar yo a un falso predicador, falsos apóstoles y falsos profetas a volverse ricos. Mírale el reloj a uno de esos de la prosperidad. Mírales los zapatos. El traje. Todo. Mírales el traje y mira la persona que está dando esa ofrenda, Jonathan, que la gran mayoría de los que más ofrendan en esos sitios son los más pobres. Y tú no sabes si esa persona, y a ellos no les interesa si esa persona está pasando por necesidad, si no tiene para pagar el arriendo, si no tiene para pagar los servicios, si no tiene a ellos no les importa, porque lo único es engañar a la gente, entre tú más siempre, más das, para que Dios te prospere. Entonces, porque toda esa gente que yo conozco y conocí muchísimo tiempo, que dieron, sigue viviendo en el mismo barrio, siguen viviendo de la misma situación. Pero que esa misma persona que de pronto en su momento de la necesidad se rebuscó para hacer la siembra, manipulado obviamente por ese predicador, llega un momento que de pronto está ya tan mal que de pronto va a una consejería por esto o a que el pastor le ayude en algo, así sea una palabra. Y primero si es que lo atiende, ¿no? Porque no tiene tiempo para atenderlo, pero si es que lo atienden, no va a sacar del bolsillo para decirle, venga, yo le pago un mes de comida. Por favor, antes, ¿tú quieres que Dios te prospere? Antes mira a ver cómo le saca mal. Siempre. No, ¿sabes cuál es otra respuesta que la gente... Todavía hay para exprimir. De pronto nosotros nos reímos en este momento, pero es triste, porque ¿sabes qué es otra respuesta que le dicen a la gente, Jonathan? Es que tú sembraste sin fe. Oiga, y eso, de verdad que eso es algo que me puede irritar a mí. Que quieran manipularle la fe a la gente, pero como a la gente le gusta. Yo en este último tiempo comprendí, Jonathan, que antes defendía a la gente, pero después de ver que la gente uno le predica la verdad y les encanta seguir en los lugares de mentira, entonces yo digo, no, lamentablemente a la gente le gusta que los maten. Es como al hombre o a la mujer que le gusta que el marido o la mujer les pegue. Ay, ¿tú por qué tienes ese ojo morado? Es que me pegó mi mujer con el molinillo de la cocina. ¿Y por qué sigues con ella? Ay, no, es que yo la amo. No, entonces, y se ofende antes con usted por haberle prometido. Entonces lo mismo pasa dentro de la iglesia. La gente, ¿por qué se sigue dejando engañar? Porque les gusta. Simple y sencillo. Mira lo que dice Salmos, porque estamos hablando que no todo el que sea próspero es porque sea hijo de Dios. En Salmos, en el capítulo 37, en el versículo número 35 nos dice lo siguiente. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. O sea, eso significa que en todo lo que hacía prosperaba. Pero ninguno de estos impíos sembraba. Ninguno de estos impíos daba algo, ni les interesaba la obra de Dios. Pero prosperaban. Según lo que me está diciendo estos dos textos que estoy viendo, los impíos prosperan y no hacen nada más. Bueno, ahí hay otro punto, y es que según los argumentos que yo mismo he escuchado también, es que la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Entonces, como es un principio que es, ¿cómo se dice? Global. Universal. Sí, entonces no importa de pronto que yo lo siembre, o sea, no importa como la manera en que lo siembre, o sea, el hecho es que yo siembre, no importa si yo busco a Dios o no, igual si yo siembro, pues igual. Si un narcotraficante va a una de estas iglesias de la prosperidad y le dice, venga, es que tengo 100 millones para dar a la obra, para que ore por mí.
Yo estoy completamente seguro, Jonathan, que ningún predicador de esto le va a decir que aman el dinero porque no aman a Dios, aman el dinero, no le va a decir, venga, ese dinero que tú traes es maravilloso. Arrepiéntase. Arrepiéntete, tu vida, no lo van a hacer. Con que le digan que tienes... Mira, a mí me va a quedar en la mente algo, Jonathan, que una persona va a pedir consejería y le dicen que el pastor está ocupado, ¿sí? Pero llega en ese mismo instante una persona que dice, dígale al pastor que le traiga una ofrenda de 40 millones, el pastor se desocupa. Oiga, tremendo. Hasta por menos. Sí, entonces sí, no, que es que te lo digo porque es el caso, ¿sí? Digo la cantidad y todo, pero sí, o sea, no es que la gente esté interesada en las almas, esto es falso, estoy hablando de falsos, porque el predicador que de verdad ama al Señor y ama las almas, lo da todo por ellas. Entonces tú te adelantaste al punto, porque en el engaño dicen que para tú poder prosperar, tienes que sembrar. Y para sembrar hay un principio universal que tú lo hablaste ahorita y Pablo nos da ese texto. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 9, versículos 6, 8 y 10 nos dice lo siguiente, Jonathan. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Un día un predicador en una iglesia donde yo asistía, en un servicio, le dijo a la gente, siembren los que tengan, lo que tenga, siémbrelo. Y reunieron todo lo que las personas dieron. Después dijeron, ¿quiénes no tienen? Sin pena, levanten la mano. De lo que sembraron los demás, venga y coja usted, según la necesidad que tenga. Hombre, tú veías esto y decías, oiga, esto sí es espiritual. Esto sí es espiritual, porque vea, están entendiendo que la gente no puede dar y tiene una necesidad. Cuando se sentaron con lo que habían tomado en sus manos, le dijeron, pero tú quieres que Dios te prospere. Devuélvalo. Siembra la semilla, porque acá está diciendo que, ¿cómo es que dice el texto en el versículo 10? Y el que da semilla, el que siembra. Hombre, tú no tenías semilla, mire. Yo no lo habré devuelto ahorita, ¿no? En ese tiempo, pues de pronto. Mire, tú no tenías semilla, pero Dios que conoce tu corazón, te acaba de dar esa semilla. Tú quieres que Dios te prospere, siembra esa semilla. Hombre, ellos no van a perder la plata que acabaron de recoger, Jonathan. Entonces, hasta ahí se acabó lo espiritual, ¿cierto? Porque este es el texto que tú lo estabas diciendo ahorita. Es una regla, y sí, te voy a decir que es una regla universal que tú siembras y vas a cosechar. Pero esto no se refiere Pablo económicamente, aunque está hablando de una dádiva que los macedonios, la iglesia de Macedonia había dado a Corinto. Necesito y me es obligatorio dar un contexto de lo que está sucediendo. Pero Pablo no solamente habla de esto, porque los hermanos de Macedonia están sembrando para el evangelio, para que el evangelio fuera extendido. Está hablando Pablo de una siembra espiritual en la gente, en el corazón, en las almas. Dios da semilla. Porque ¿cuál es la semilla, Jonathan? La palabra. Ok, el Señor dice, el sembrador salió a sembrar. Entonces dice el Señor Jesucristo, el sembrador salió a sembrar. Y está hablando de la palabra y cayó esa semilla en varias tierras. Y solo en una tierra dio fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. La semilla no era dinero. La semilla era la palabra del Señor, y esa palabra es la que está hablando Pablo aquí, la que yo debo sembrar, lo que por gracia recibiste, por gracia Jonathan. Damos. Entonces, ¿yo por qué le voy a cobrar a la gente? O sea, ¿yo cómo le voy a vender a la gente un milagro si yo no puedo hacer milagros, Jonathan? O sea, si Dios te usara a ti para orar por alguien y que esa persona se sane, no eres nada, eres un instrumento, Jonathan, pero el que sana es el Señor. Y tú no ves que el Señor le haya pedido plata a María y a Marta para resucitar a su hermano. Tú no ves que el Señor le haya pedido plata a Jairo para levantar a su hija. Y tú no ves que el Señor le haya pedido a Pedro para sanar a su suegra. Bueno, Pedro tampoco le hubiera dado, pero significa de que el Señor nunca le cobró por un milagro a nadie. O nunca nos enseñó. Si fuese tan cierto esto, Jonathan, mi Cristo nos hubiera dicho, si tú quieres ser próspero, tienes que sembrar. Pero mi Cristo nunca me dijo eso. Pero es necesario entender entonces, para que la gente salga, si de verdad aman la Biblia, si de verdad quieren ser libres de su brutalidad espiritual, porque eso hay que hablarlo así como es, aunque duela, pues necesito conocer qué dice la Biblia. En Génesis, Jonathan, en el capítulo número 39, en el versículo número 3.
Génesis 39:3 nos dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Tengo el primero de los puntos para saber cuándo yo puedo ser próspero. José era un esclavo, Jonathan, y este esclavo no tenía nada. Hombre, ni su propia vida le pertenecía. Claro. ¿Sí? Entonces tú no ves que dice que José sembró para que Dios lo prosperara. No, dice que Jehová estaba con José y todo lo que José hacía era prosperado. ¿Por qué José prosperaba, Jonathan? Porque Jehová estaba con él. Entonces, el primer punto que yo me encuentro en la Biblia, que es importante que yo lo tenga presente, porque si soy cristiano tengo que ser bíblico. Entonces, el primer punto, tú quieres ser próspero, necesitas que Jehová esté contigo. Y hay un punto importante para que Jehová esté conmigo. Necesito agradarlo. Cuando yo lo agrado, Él se agrada de mí. Ahora, miremos otro segundo punto en Deuteronomio, Jonathan. En el capítulo número 29, versículo número 9. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 9. Dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Entonces, encontramos dos puntos en la Biblia, en ninguno de ellos me está diciendo que siempre. Me está diciendo el primero, que necesito que el Señor esté conmigo. Y el segundo, me está diciendo que necesito guardar las palabras de este pacto. Esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la voluntad perfecta de Dios. La gente muchas veces mira la ley y no entiende, y ven a la ley como un montón de ordenanzas primitivas, digámoslo así. No, la ley en el original hebreo significa la voluntad perfecta de Dios. Toda la palabra es la voluntad perfecta de Dios y nosotros lo vimos en la iglesia. Cristo es la palabra, ¿sí? Entonces Cristo es este fundamento. La palabra de Dios me está diciendo, tú quieres ser prosperado, necesitas que la presencia del Señor esté contigo y necesitas respetar los mandamientos que Dios te ha dado. Así es. Entonces, viene aquí otra pregunta y es, bueno, entonces, ¿ya no siembro? O sea, si de pronto no necesito sembrar para prosperar, entonces ¿ya para qué siembro? Ok, no siembre, Jonathan, porque la Biblia no me habla de siembras, la Biblia me habla de ofrendas. Si Dios te pone, y gracias por hacerme esta pregunta, porque ahí es donde se levantan también los de la avaricia, ¿sí? Uh-huh. La gente que ama el dinero y que no les gusta que le toquen el dinero. Para un pastor de verdad decirte lo que te va a decir es porque de verdad se enamoró de Cristo y ama las almas. Pero si tú no sientes amor para dar algo para el Señor, no lo es. Uh-huh. Es algo que se ve mucho en las cartas de Pablo. No recuerdo si es, por ejemplo, a los filipenses, cuando ellos tienen una dádiva y él les felicita esto porque no es algo que de pronto él haya pedido directamente, sino que lo hicieron por amor, no porque ni por de pronto esperando algo a cambio por una necesidad o como el hecho de, es que el solo hecho de decir sembrar ya es como algo de que bueno, está relacionado con lo que yo voy a recibir, esperar, porque cuando se siembra es para recibir algo. Lo que tú estás hablando es de lo que te estaba diciendo ahorita del capítulo 8 de 2 de Corintios, cuando habla de la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia era la iglesia de los filipenses, la iglesia de los tesalonicenses y la iglesia de los bereanos. Estas tres iglesias, lo llamamos iglesias porque eran tres ciudades diferentes, porque la iglesia es una sola. Estas tres iglesias se unieron para ayudar a la iglesia de Corinto, o sea, a los necesitados de Corinto, dieron una ofrenda, por eso te digo que no dice siembra, dieron una ofrenda, como tú lo estabas diciendo, desinteresadamente, pero ¿sabes de dónde dieron esa ofrenda? De su propia pobreza. Por eso si yo de verdad sirvo a Cristo, Jonathan, y el día en que tú llegues a dirigir la iglesia del Señor, tú tienes que tener un temor por Dios reverente, de saber que hay gente que está dando para la obra de esa situación difícil que ellos están viviendo, pero tienen un amor, porque tú me estás diciendo, entonces ya no siembro, yo te digo, no siembres, pero sí ofrenda, porque y tú lo dijiste ahorita, cuando yo estoy con el interés de sembrar es porque estoy esperando un fruto, y yo no necesito esperar nada, mi Cristo me ha dado todo. Hasta el momento mi Cristo me ha dado todo, yo con nada le podré pagar lo que Él ha hecho por mí, pero yo sé que el Señor me bendice, y el Espíritu Santo a través de Pablo dice, cada uno como Dios le haya prosperado, dé a la obra.
yo sé que Dios me ha bendecido, entonces yo tengo la oportunidad y te bendeciré y serás bendición, de bendecir la obra, de bendecir a ese pastor también. Con respeto, cuando de verdad ese pastor es temeroso y te predica la verdad, de bendecir a los hermanos, pero que nace en tu corazón, no por un interés. Por eso dice que Dios ama al dador alegre, no al interesado, no al desagradecido, sino al que ofrenda con el corazón. No siembres, nunca más vuelvas a hacer esto, no pactes, que es otra palabra que de pronto se nos está olvidando. Tú como ser humano no puedes hacer un pacto porque los pactos son irrevocables y no hay un ser humano. Imagínense que uno de los pactos es el matrimonio y los seres humanos no lo han querido respetar, pero es un pacto divino, ¿no? Dios es el único que puede pactar porque es el único que puede cumplir. Pero si tú, el Señor, te pone el querer como el hacer para ofrendar, hazlo de corazón. Sí, Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar porque dice que el que piensa en el pobre, Dios le recompensará. Porque pobre no estamos hablando simplemente de una situación económica, sino que hay, tú me contaste esta semana, tuve una necesidad de salir del carro y el carro le dio por no prender. Y Dios te proveyó porque tú has sido una persona dedicada para el Señor y para respaldar la obra del Señor, y Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Pero tú nunca has dado, después de conocer la verdad bíblica, nunca volviste a dar nada esperando algo a cambio de parte de Dios. Claro, porque pues no hacemos ni siembra, ni pacto, ni tabernáculos, ni nada de eso. Es que se inventan una cantidad de cosas. El punto es sacar la plata a la gente. Ajá. Y yo creo que esto no solamente, primero, un error, una mentira, sino que también daña a mucha gente, porque aparte de los que de pronto siguen ahí, que de pronto siguen engañados y les gusta ser engañados, hay otros que de pronto se llenan de expectativas y entonces vienen buscando eso que les prometieron desde un púlpito, y cuando simplemente no se les cumple porque no era la voluntad de Dios, entonces se desilusionan y al final terminan por allá en el mundo vueltos una nada, totalmente apartados. Blasfemando de Cristo y blasfemando de la gloria del Señor. Cuando a ti alguien te diga, Jonathan, siembra para que tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu padre sea salvo, entienda que es la blasfemia más grande, porque ya Cristo pagó por ello, su preciosa sangre. Cuando alguien te diga siembra para que tu hogar sea restaurado, no creas. Mira qué es lo que tú tienes que hacer para saber qué fue lo mal hecho para restaurar ese hogar. Cuando alguien te diga siembra para que el Señor te sane, no, por la llaga de Cristo hemos sido sanados espiritualmente y físicamente. Es Cristo, es el dador de todo, no es lo que yo haga, porque eso se llama que si yo hago obras para ganarme algo, entonces no sería gracia. Y por eso estamos hablando de gracia. Para terminar, Jonathan, miremos en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 22, en el versículo 13, no lo busque, yo ya lo tengo aquí. Dice, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. El Señor es claro en la palabra. Claro que un hijo de Dios, ¿cómo no va a querer ser prosperado, Jonathan? Es lógico que sí quiero. Pero yo tengo que esperar la voluntad de Dios, lo dijiste ahorita. A veces Dios me quiere apretar. Gloria a Dios. La mujer de Job le dijo que, y todavía eres cristiano. No dice cristiano porque después van a decir que todavía retienes tu integridad. Hombre, ya no tienes nada, maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué la mujer de Job, según buscaba a Dios? Por lo que tenía. Job no. Job le dice, como toda mujer fatua has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Y con todo esto dice la palabra, Job no pecó contra Dios, porque según sea la voluntad de Dios, yo me deleito en ella. El profeta dice en el texto, aunque la higuera no florezca y aunque la vid no haya frutos, con todo yo me regocijaré en Jehová. Dios sí te quiere bendecir, Dios sí te quiere prosperar, pero tú tienes que aprender a descansar, como tú hablaste de Filipenses. Pablo dice en Filipenses, he aprendido o he sido enseñado a tener hambre, a padecer necesidad, a ser bendecido, a ser prosperado. Por todo y por todo le doy gloria a Dios, porque gracias a Él estoy aquí. Así es. Para concluir me gustaría añadir algo, y es que hay gente que de pronto, bueno, entonces ya sé lo que necesito para prosperar, entonces ya ahorita ya, bueno, entonces quiero prosperar, entonces tengo que obedecer para prosperar. Y tampoco es la intención, ¿no? De decir que es que yo me voy a enfocar en hacer las cosas porque quiero que Dios me dé una bendición económica, o que ese sea mi motivo para yo buscar a Dios y para obedecer, entre comillas.
Eso está, discúlpame, eso está como el que dice, es que yo busco a Dios porque no me quiero ir para el infierno. Pues para el infierno no va a ir porque así no es. Sí, porque usted hablaba ahorita de Cristo y Cristo lo primero que, o sea, hablando de este tema, lo primero que dijo fue, primero busquen lo espiritual, o sea, olvídense de lo material y eso vendrá por añadidura. El rico le dice, yo he hecho todo. Lo acabas de decir perfectamente, Jonathan, porque el rico dice, el joven rico dice, yo he hecho todo, yo he respetado los mandamientos, yo he hecho esto. Y el Señor dice, listo, ok, como se creía mucho. Ajá. Entonces, ¿quiere ser perfecto? El Dios de este muchacho para él era Dios, pero no, el Dios de este muchacho eran sus propiedades. Claro, y Cristo lo vio. Exacto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y no le gustó y se apartó y se fue triste. Está bien el punto que acabas de decir, Jonathan. Así es, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.